Actividad. Factores de riesgos, prevención y elementos de protección personal. Módulo de contenido. Instrucciones de navegación. Esta experiencia de aprendizaje cuenta con sonido, por lo que deberás usar audífonos o parlantes. Además, tendrás a disposición distintos botones y recursos que al presionarlos te permitirán encender o apagar la música de fondo, activar o desactivar subtítulos, visitar la sección Recursos, retroceder o avanzar según lo necesites. También cuenta con una barra de reproducción ubicada en la parte inferior de la pantalla que te permite reproducir el curso, pausarlo o reiniciar la página. Puedes consultar estas instrucciones cada vez que lo necesites presionando el icono señalado. Te damos la bienvenida a esta actividad, que tiene por objetivo distinguir factores de riesgo, prevención y elementos de protección personal, con el fin de evitar contaminación y accidentes en las obras de construcción. Empecemos por contestar la siguiente pregunta. ¿Crees que es importante en nuestra vida la higiene medioambiental? ¡Claro que sí! La higiene medioambiental es necesaria para que nosotros como seres humanos y el resto de los seres vivos del planeta Tierra podamos vivir en ambientes saludables que nos brinden una mejor calidad de vida. Conozcamos a continuación de qué se trata la higiene medioambiental. La higiene medioambiental se dedica a la prevención, control y mejoramiento de las condiciones ambientales básicas que mantienen la salud pública. Por lo tanto, su objetivo implica el cuidado de los factores químicos, físicos y biológicos externos a nosotros debido a las enfermedades que pueden provocar. Ahora bien, ¿sabes que las obras de construcción están sujetas a normativas medioambientales? Vayamos a conocerlas. Presiona las normativas de higiene medioambiental que se encuentran leyendo las trabajadoras. De esta forma, podrás conocer de qué se tratan. Ley número 19.300, Decreto número 594 y Decreto con fuerza de ley número 725. Hazlo ahora. Ley número 19.300. Ley de Bases del Medio Ambiente. Define el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Decreto número 594. Define el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Decreto con fuerza de ley número 725. Define el Código Sanitario que rige todas las cuestiones relacionadas con el fomento, protección y recuperación de la salud de los habitantes de la República. Decreto con fuerza de ley número 725. Define el Código Sanitario que rige todas las cuestiones relacionadas con el fomento, protección y recuperación de la salud de los habitantes de la República. Es fundamental conocer las normas para manejar responsablemente las actividades en obra. Así, podremos cuidar de nosotros y del medio ambiente. No respetar estas normativas conlleva sanciones graves a la empresa constructora, puesto que el rubro de la construcción es considerado a nivel mundial como una de las principales fuentes de contaminación. Esto debido a que produce efectos negativos en nosotros y en nuestro entorno. Para dar el primer paso a la prevención de la contaminación, debemos conocer de qué forma podemos llevar una producción limpia y una cultura de protección medioambiental. Esto implicaría el cuidado de los riesgos químicos, físicos y biológicos que son externos a los trabajadores. Vayamos a conocer algunas medidas de prevención. Para prevenir la contaminación medioambiental, es crucial manejar los residuos de las obras. ¿Cómo? Tomando en cuenta la pirámide invertida para el manejo de residuos. ¿La conoces? La primera alternativa para el manejo de residuos tiene que ver con prevenir la generación de residuos. La segunda, con la valorización, relacionada con la preparación para la reutilización. La tercera, el reciclaje,
La cuarta alternativa es la valorización energética de los residuos. Y la última alternativa es la eliminación de los residuos. Asimismo, para cuidar del medio ambiente, podemos utilizar la regla de las 3 R: reducir, reutilizar y reciclar. Descubre qué significa cada una de las 3 Rs a través de una actividad. ¡Manos a la obra! Arrastra y suelta la definición de los conceptos que consideres es la correcta. Reducir. Minimiza los residuos generados. ¿Cómo? Cambiando nuestros hábitos de consumo y modificando los procesos productivos de bienes y servicios. Reutilizar es utilizar de nuevo productos o componentes de productos desechados sin involucrar proceso productivo. Y reciclar se enfoca en utilizar residuos como insumo o materia prima en un proceso productivo. Aplicando las 3 R, podemos fomentar el cuidado del medio ambiente. Antes de continuar, realicemos esta actividad. ¿Quién quiere ser experto? Contesta la siguiente pregunta. En las obras de construcción se encuentran más presentes dos tipos de riesgos ambientales. ¿Cuáles son? A. Químicos y biológicos. B. Químicos y físicos. C. Biológicos y físicos. Presiona la alternativa que consideres correcta. Muy bien. Los riesgos químicos y físicos son los más presentes debido a la utilización de materiales y herramientas propias del rubro de la construcción. Ahora que ya sabemos cuáles son los riesgos más presentes en el rubro de la construcción, es importante que revisemos algunos aspectos de estos riesgos con el fin de prevenir accidentes del trabajo y exposición a la contaminación en las actividades de construcción. Primero, partamos conociendo los riesgos físicos más conocidos. Dentro de estos encontramos el ruido, las temperaturas anormales, presiones anormales, radiaciones, iluminación y las vibraciones. Por otra parte, los riesgos químicos son aquellos contaminantes de tipo orgánico o inorgánico en forma de vapores o aerosoles que nos afectan a través de nuestra vía respiratoria, dérmica y digestiva. Dentro de los riesgos químicos encontramos las partículas en suspensión. Estas partículas se forman por cualquier acción mecánica que realicemos sobre algunos materiales de construcción. ¿Sabes que las partículas en suspensión vienen siendo un problema desde la antigüedad? Esto se debe a la gran cantidad de efectos negativos que provocan en los seres humanos. Antes de continuar, realicemos esta actividad. Debes completar el crucigrama con el nombre de los materiales de trabajo que aparecen. ¿Cómo? Presiona y arrastra la palabra que corresponde según cada una de las pistas. ¡Manos a la obra! ¡Buen trabajo! ¡Sigamos avanzando! Es importante saber que algunos de estos materiales desprenden un compuesto mineral llamado sílice libre cristalizada, el cual provoca una enfermedad de índole respiratoria irreversible llamada silicosis. En las obras de construcción realizamos diversas actividades en las cuales encontramos este compuesto. ¿Sabes en cuáles? ¡Manos a la obra! Antes de continuar, realicemos esta actividad. Busca y encuentra a los trabajadores que están realizando una tarea con riesgo a exposición a sílice. ¿Cómo? Presiona sobre ellos.
al cortar y o pulir en seco, granito, piedra pizarra, baldosas o ladrillos. Lo siento, sigue buscando. En el desbaste y pulido de muros. En el mortero proyectado. Al preparar el hormigón. Al vaciar sacos de cemento. Al picar muros. Al usar rotomartillo, cango, sobre una superficie de hormigón. Al barrer en seco. Al ejecutar obras con hormigón. Lo siento, sigue buscando. Al transportar escombros. Buen trabajo, finalizaste la actividad. Como vimos, en la mayoría de las tareas de construcción estamos expuestos a sílice. Por lo anterior, es importante saber que cuando inhalamos este compuesto mineral, sus partículas ingresan a nuestro organismo a través del sistema respiratorio. La exposición constante a este compuesto requiere poner en práctica algunas medidas preventivas que ayudan a minimizar el riesgo de silicosis. Algunas medidas que puedes seguir son: utiliza equipos y herramientas en buen estado con sistemas de captación de polvo. No realices tareas de corte y pulido en seco. Mantén humectados los escombros y vías de circulación de personas y o vehículos. Utiliza sistemas de ventilación cuando sea posible. Además, se encuentra prohibido utilizar aire presurizado para máquinas, equipos y ropa de trabajo. Debes humectar el piso previo al barrido de tu área de trabajo, al final de la jornada laboral. No olvidar usar siempre máscara de protección respiratoria certificada de medio rostro con doble filtro. Con estas simples medidas podremos evitar la silicosis. Como hemos visto, en la construcción estamos expuestos a contaminantes químicos que ponen en riesgo nuestra salud. Estos riesgos se clasifican en gases, que son contaminantes invisibles que se presentan en forma de gas o vapor, y aerosoles, que son pequeñas partículas sólidas o líquidas en suspensión que no se ven ni se sienten. Ambos pueden causar enfermedades o muerte debido al daño que causan en nuestro sistema respiratorio. Exponernos a este tipo de riesgos conlleva poner en práctica medidas preventivas. Veamos a continuación algunas de ellas. Debemos mantenernos informados sobre los riesgos de la manipulación de las sustancias químicas y usar elementos de protección personal certificados. Asegurarnos de que los envases de las sustancias estén etiquetados por el fabricante o proveedor con su respectiva hoja de seguridad. Por otro lado, debemos almacenar las sustancias peligrosas en bodegas ventiladas y limitar la cantidad de almacenamiento. Además, debemos asegurarnos de limpiar periódicamente locales y puestos de trabajo. También, ocupar las señalizaciones que advierten de los peligros y precauciones. Por último, no olvidar que solo personal calificado puede manipular las sustancias peligrosas. A modo de resumen, es de vital importancia la ventilación en los lugares de trabajo para diluir la concentración de las sustancias peligrosas que nos puedan provocar algún tipo de contaminación. Siguiendo estas medidas, podremos prevenir enfermedades a largo plazo en nuestro sistema respiratorio. Otro tipo de riesgos presentes en la construcción son los acústicos. Algunas de las tareas realizadas en la construcción por medio de maquinarias y o herramientas pueden generar altos niveles de ruido que conllevan a posibles daños en nuestra audición.
Es por lo anterior que es importante utilizar correctamente los elementos de protección auditiva que tienen la capacidad de reducir la intensidad del sonido que llega a nuestros oídos. Presiona y arrastra al espacio destacado el nombre de los elementos de protección personal según corresponda. Hazlo ahora. Los elementos de protección auditiva absorben el ruido del ambiente. Los tapones auditivos se introducen en el conducto auditivo para bloquear la entrada de sonido. Pueden ser desechables o reutilizables. Ahora, conozcamos otro tipo de riesgo físico. La exposición a radiación UV de origen solar también es considerada un riesgo físico para nuestra salud. Cuando trabajamos al aire libre y estamos expuestos de forma prolongada a la radiación UV, sufrimos daños en nuestra salud, como, por ejemplo, daños en nuestros ojos, quemaduras en la piel, envejecimiento prematuro, cáncer y enfermedades de la piel. El daño provocado por la radiación UV depende de la intensidad de la radiación, el tiempo de la exposición y las características de la piel de cada persona. ¿Sabes que la radiación UV se refleja en superficies como el agua, arena y nieve? Y que a mayor altura geográfica, mayor es la intensidad de la radiación UV. Por lo anterior, es necesario que tengamos presente bajo qué condiciones trabajamos para poder proteger nuestra salud. Veamos a continuación algunas medidas preventivas para la exposición a radiación UV de origen solar. Si realizas tareas en el exterior, debes programarlas entre 10 y 17 horas, especialmente en verano y primavera. También debemos usar elementos artificiales para producir sombra, como las mallas Rachel. Por otro lado, utilizar ropa de tela cerrada y gruesa, ya que protegen de mejor forma de los rayos ultravioleta. Debes tratar de usar pantalón largo de color oscuro y zapatos cerrados. Ocupar camisas o camisetas holgadas, con cuello cerrado y mangas largas. Usar casco de ala ancha o casco con visera transparente con filtro UV. Usa paño legionario colgando del casco para proteger la zona posterior del cuello. Además, es crucial usar lentes con protección UV que bloqueen la radiación UVA y UVB. Es de crucial importancia utilizar protector solar, factor mínimo 30. No olvidar aplicar en el cuello, nariz, pómulos y orejas. Contar con un suministro de agua potable si trabajas a altas temperaturas. Debes hidratarte constantemente. Esto mejorará tu capacidad de concentración. Si trabajas continuamente bajo los intensos rayos del sol, protégete siempre, incluso en días nublados, e infórmate sobre el índice de radiación solar. Al aplicar estas medidas minimizamos los daños provocados por la exposición a radiación UV de origen solar. Ahora, sigamos avanzando. En el rubro de la construcción, la gestión de sustancias peligrosas conlleva riesgos de intoxicación o accidentes de trabajo, por lo cual es necesario que los trabajadores tengamos conocimiento sobre las medidas preventivas y procedimientos para la manipulación adecuada de estas sustancias. Para manipular correctamente las sustancias peligrosas, debemos realizar una serie de acciones que contribuyen a evitar los riesgos presentes. Entre estas, definir la secuencia lógica de transporte, carga y descarga, manejo y almacenamiento. Revisar y aprobar la secuencia lógica. Revisar los equipos e instalaciones. Y por último, capacitarnos sobre la secuencia lógica, peligros y recomendaciones para el manejo de sustancias peligrosas.
Si trabajamos con estas sustancias, debemos aplicar la norma 1411, cuyo objetivo es clasificar los riesgos presentes en instalaciones donde se fabrican o almacenan sustancias químicas. La clasificación de riesgos se diagrama en el rombo de química. Este proporciona un sistema de marcación o señal para evaluar el riesgo existente en el área de trabajo. De acuerdo a esto, los peligros de una sustancia química se califican en 3 categorías: salud, inflamabilidad y reactividad. Descubramos algunos de estos riesgos. Presiona la señalética de las sustancias peligrosas para ver lo que le podría pasar al trabajador. Hazlo ahora. Tóxico, perteneciente a la clase 6. Encontramos sustancias que, al introducirse a nuestro cuerpo, pueden causar enfermedades graves o mortales. Sólido inflamable, perteneciente a la clase 4. Son sustancias químicas no explosivas, fácilmente combustibles, que causan o contribuyen a producir incendios. Explosivos pertenecen a la clase 2. En esta clase encontramos todo tipo de gases, por ejemplo, gases inflamables y tóxicos. Pueden producir explosión. Sustancia corrosiva, perteneciente a clase 8. Encontramos sustancias que causan destrucción de tejidos vivos o material inerte. Ahora ya conoces algunos riesgos a los que estamos expuestos al momento de trabajar con sustancias químicas y o peligrosas. Para conocer la clasificación de los tipos de sustancias y los riesgos asociados, presiona los recursos descargables donde encontrarás la norma 382 y la norma 1411. De la misma forma, es importante que sepamos utilizar la hoja de datos de seguridad de productos químicos. La hoja de seguridad proporciona información sobre distintos aspectos de los productos, así también recomendaciones sobre medidas de protección y acciones para el tratamiento de emergencias. ¿Sabes lo que debe contener la hoja de seguridad? Descubrámoslo. La hoja de seguridad se encuentra en la entrada de la bodega de sustancias químicas. Para ver lo que contiene, presiona sobre la imagen señalada. Hazlo ahora. Revisemos lo que podemos encontrar en la hoja de seguridad. Sección 1. Identificación del producto químico y del proveedor. Sección 2. Composición, información sobre ingredientes. Sección 3. Identificación de los riesgos. Sección 4. Medidas de primeros auxilios. Sección 5. Medidas para la lucha contra el fuego. Sección 6. Medidas para controlar derrames o fugas. Sección 7. Manipulación y almacenamiento. Sección 8. Control de exposición, protección personal. Sección 9. Propiedades físicas y químicas. Sección 10. Estabilidad y reactividad. Sección 11. Información toxicológica. Sección 12. Información ecológica. Sección 13. Consideraciones sobre disposición final. Sección 14. Información sobre transporte. Sección 15. Normas vigentes. Sección 16. Otras informaciones. Por razones prácticas, en este ejemplo no se han incluido todas las secciones que se presentan en la norma. Para ver la hoja de seguridad con detalles, presiona los recursos descargables. El trabajo con sustancias peligrosas implica ciertos riesgos.
Para ello, existen algunas medidas preventivas que podemos aplicar en nuestro lugar de trabajo. Entre estas medidas tenemos: planificar tu trabajo. Debes revisar, analizar y cumplir con el procedimiento. Además, revisa y analiza la hoja de datos de seguridad antes de la manipulación. También debes utilizar todos los elementos de protección personal que se encuentran definidos en el procedimiento. Además, debes trabajar solo con sustancias para las que tienes autorización. Durante el manejo o aplicación de sustancias peligrosas, verifica que no se encuentren personas en las áreas de trabajo ni en las áreas cercanas. Al aplicar estas sustancias, utiliza medios de advertencia o solicita ayuda a un tercero para mantener resguardados los accesos mientras dura la tarea y se cumplen los períodos de reingreso. También tienes el deber de informar cualquier síntoma de intoxicación a tu supervisor e inicia los procedimientos de emergencia. Si aplicamos estas medidas en espacios abiertos como cerrados, podremos minimizar la frecuencia de accidentes laborales y/o enfermedades profesionales. Antes de continuar, realicemos esta actividad. ¿Quién quiere ser experto? Contesta la siguiente pregunta con relación a la situación que se presenta. El maestro solicita a su supervisor un vale para retirar de la bodega una sustancia tóxica. ¿De qué debería preocuparse el trabajador? A. Llevar la mayor cantidad de sustancia solicitada. B. Rotular la botella con nombre de la sustancia. Presiona la respuesta que consideres correcta. Muy bien, debes rotular la botella para que los demás trabajadores sepan que contiene una sustancia tóxica. Los elementos de protección personal son esenciales en el rubro de la construcción. Los debemos utilizar con el fin de prevenir accidentes o enfermedades profesionales. ¿Sabes que es un deber del empleador entregar los elementos de protección personal a todos los trabajadores? Según la Ley número 16.744, el empleador debe entregar los elementos de protección personal a todos los trabajadores que lo requieran, según los riesgos que implique cada una de las tareas realizadas en su lugar de trabajo. ¿Qué son los elementos de protección personal? Según el Ministerio de Salud, son todo equipo, aparato o dispositivo fabricado para preservar el cuerpo, todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Descubramos los beneficios de usar los elementos de protección personal. Antes de continuar, realicemos esta actividad. Puzzle deslizante. Debes armar la imagen que aparece a continuación para descubrir los beneficios que tiene el uso correcto de los elementos de protección personal. Presiona las partes del puzzle para ir armando la imagen. Ahora descubramos los beneficios. Los elementos de protección personal son una barrera entre un determinado riesgo y la persona que los utiliza. Además, resguardan la integridad física de los trabajadores y disminuyen la gravedad de un posible accidente laboral. Como ves, los beneficios que tiene ocupar correctamente los elementos de protección personal son importantes. ¡Úsalos! Cuando utilizamos los elementos de protección personal, debemos asegurarnos de que cumplan con ciertos requisitos. Por ejemplo, deben proporcionar la máxima comodidad posible, así como su peso debe ser el mínimo acorde a la eficiencia de su protección. Además, no deben restringir los movimientos del trabajador. Deben ser durables, construidos de acuerdo a las normativas y ser revisados periódicamente. Por otro lado, debemos tener siempre presente que los elementos de protección personal no evitan accidentes.
por lo que debemos capacitarnos para darles un correcto uso a cada uno de ellos. Chequear el estado de los elementos de protección personal periódicamente. Por último, si no sabemos qué elemento de protección personal sirve para la tarea que voy a realizar, debemos pedir ayuda a un tercero. Antes de continuar, realicemos esta actividad. Equipa a la trabajadora con los elementos de protección personal. Para ello, presiona y arrastra cada uno hacia la parte del cuerpo que corresponda. ¡Buen trabajo! Avanza para conocer más sobre estos elementos. Conozcamos un poco más de cada uno de los elementos de protección personal. El casco es un protector de cabeza, minimiza impactos, choques eléctricos o quemaduras. Los lentes son protectores oculares o de ojos. Se utilizan contra la proyección de partículas, líquidos, humos, vapores, gases y radiaciones. Los protectores faciales protegen al rostro y los ojos de los rayos ultravioleta o infrarrojos, y los protectores auditivos absorben el ruido del ambiente. La mascarilla es un protector respiratorio. Protege de contaminantes del ambiente, tales como polvos, neblinas, vapores o gases. Los guantes son protectores de manos y brazos. Existen diferentes tipos dependiendo del riesgo. Los zapatos son protectores de pies. Son fundamentales en cualquier actividad. Rodilleras son un elemento esencial para poder realizar trabajos, minimizando las consecuencias negativas para las articulaciones de las rodillas. El cinturón de seguridad, arnés y barbiquejo son protectores de trabajo en altura. Y por último, los protectores del cuerpo, como el chaleco reflectante, la ropa de protección química y el traje de papel. Como ves, el uso de los elementos de protección personal es un factor clave para minimizar los riesgos presentes en el trabajo. De esta forma, podemos prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Has finalizado el módulo de contenido. Ahora deberás aplicar lo aprendido en la siguiente actividad formativa. Instrucciones. A continuación, se te presentarán una serie de actividades con el objetivo de poner a prueba lo aprendido en el módulo de contenido. Presta mucha atención. ¡Éxito! La sílice libre cristalizada es un compuesto mineral dañino para la salud. Selecciona verdadero o falso. Recuerda que la exposición constante a este compuesto mineral sin las medidas adecuadas puede provocar una enfermedad de índole respiratoria irreversible llamada silicosis. ¿Es aceptable que una empresa despida de manera sumaria a un trabajador sin darle una segunda advertencia por no usar los elementos de protección personal? Selecciona la alternativa que consideres correcta. No debería terminarse la relación contractual. Solo se justificaría la terminación en caso de haberlo realizado antes una o varias veces. El empleador debe prevenir por escrito al trabajador. ¿En cuál de las siguientes actividades encuentras sílice libre cristalizada? A. Al transportar escombros. B. En el desbaste o pulido de muros. C. En la exposición a rayos UV. D. Al cortar y o pulir en seco. Presiona las 3 alternativas que creas correctas. Recuerda que encontramos sílice en diversas actividades de la construcción. Es importante distinguir cada una de ellas para tomar las medidas preventivas cuando nos toque realizar dicha actividad.
La exposición prolongada a radiación UV solar puede provocar A. Daños en los ojos. B. Quemadura en la piel. C. Envejecimiento prematuro. D. Cáncer en la piel. Selecciona las alternativas que consideres correctas. Recuerda que la exposición prolongada a la radiación UV es un riesgo físico para nosotros. Debemos tomar todas las medidas preventivas para evitar daños en nuestra salud. Arrastra para lograr el orden correcto de la secuencia lógica de manipulación de sustancias peligrosas. Recuerda que para manipular correctamente las sustancias peligrosas es primordial definir, revisar y aprobar la secuencia lógica. Finalizaste el módulo de contenido y la actividad formativa. Sigue adelante para ver algunos casos prácticos sobre esta actividad.